Descubre 12 lecciones estoicas increíbles que transformarán tu mente para siempre. La vida de Javier transcurría como un río enredado en las piedras del destino. Con 19 años, su corazón palpitaba con la esperanza de una vida diferente, pero la sombra de la pobreza amenazaba con ahogarlo. Su madre, con las manos agrietadas de tanto trabajar, le había inculcado el valor del esfuerzo, el sacrificio, pero en esos momentos, Javier sentía que cada uno de esos principios se convertía en un grillete. ¿Podría él, un joven del pueblo, esperar algo más que la rutina? El peso de las expectativas familiares lo mantenía despierto por las noches, atormentado por la idea de defraudar a su madre. La universidad, ese templo de conocimiento, debería haber sido su refugio. Pero en lugar de eso, se sentía como un pez fuera del agua. Los profesores, con esas miradas de desprecio, parecían recordarle constantemente de dónde venía. Hijo de campesino, pensaban, como si esa etiqueta fuera suficiente para borrar su potencial. Javier, con cada mirada, sentía que su fuego interno se apagaba, dejando solo una flama de duda. Cada día al salir del laboratorio, cargaba una mochila llena de libros y frustraciones, con la respiración agitada por la presión de ser aceptado y respetado. Reviviendo esos momentos, se dio cuenta de que su futuro estaba en juego. Pero cuando todo parecía perdido, un hallazgo en el desván de su abuela cambió el rumbo de sus pensamientos. Un antiguo diario lo esperaba, desgastado, repleto de las enseñanzas de su abuelo. Fortaleza ante la adversidad, leía en una página, mientras las palabras parecían grabarse en su mente. Con cada lección, sentía que una chispa de determinación iba tomando forma dentro de él. Pero, ¿es suficiente la sabiduría ancestral para cambiar su destino? Las dudas comenzaban a mezclarse con la pasión que había despertado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Javier se enfrentó a un dilema. Presentar su innovador proyecto que podría revolucionar su facultad, o dejar que el miedo lo arrollara. La tensión se acumula en su pecho, el sudor frío corre por su frente. Y mientras avanzaba hacia el auditorio, sentía que cada paso podía ser el último. La mirada desconfiada de sus profesores, las risas disimuladas, y los murmullos descalificadores lo rodeaban como un enjambre de avispas. Deberías saber tu lugar, se decía su mente, mientras la voz del abuelo resonaba en su memoria, instándolo a ser fuerte y a no claudicar. Pero su cuerpo temblaba, y la decisión que estaba a punto de tomar lo llenaba de un terror paralizante. La sala oscura se sentía como una cámara de tortura, símbolo de un futuro brillante o cárcel de su espíritu. Con el corazón apretado y una mezcla de determinación y angustia, se preguntaba si este era el momento en que las estrellas se alinearían, si realmente podría esperar cambiar no solo su vida, sino la de muchos que, como él, luchaban por ser vistos. Pero las dudas arremetían. ¿Sería suficiente su esfuerzo? La verdad es que el enfrentamiento estaba lejos de ser claro, y el camino a la libertad aún estaba lleno de obstáculos. Cuando Javier cruzó el umbral del auditorio, el bullicio disminuyó hasta convertirse en un murmullo tenue. Miradas incisivas pivotaron hacia él, algunas llenas de burla, otras de duda. En ese instante, la voz de su abuelo retumbó en su mente como un tambor de guerra. No te dejes vencer por el miedo. Eso es lo que desean quienes no comprenden tu valor. Cerró los ojos un segundo y respiró hondo, intentando hallar en su interior el coraje que le había sido legado. Tomó la palabra y, a pesar de que su garganta se sentía como si hubiera sido cubierta de plomo,
articuló las primeras frases de su presentación. La pasión que había atesorado en su corazón brotó con cada palabra, insuflando vida a su proyecto. Habló de innovación, de hacer accesible la educación, de la posibilidad de romper barreras. Mientras lo hacía, un pequeño fuego se encendió en su interior. La sensación de ser dueño de su voz, de su narrativa, lo invadió, y comenzó a ver el mundo con nuevos ojos, como si el miedo se transformara en energía pura. Las sonrisas burlonas de los profesores se atenuaron, y algunas expresiones se tornaron inquisitivas. Javier, al notar el cambio sutil en la sala, se invistió de un nuevo nivel de determinación. Se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su futuro, estaba defendiendo la visión que había brotado en su mente, una visión que comenzó a nacer de la duda y el dolor, y ahora resplandecía con una claridad inesperada. Sin embargo, el eco de sus propias inseguridades no desapareció tan fácilmente. En un momento de vulnerabilidad, se quedó atrapado en sus pensamientos. Más de una vez había sentido que no pertenecía a ese espacio. La universidad, con su aire de elitismo, lo había dejado expuesto a la desconfianza propia. Pudo sentir el aire pesado, la presión aumentaba en su pecho, pero entonces una chispa de luz atravesó las sombras. Reconoció que su historia era única y que, precisamente por esa singularidad, podía aportar algo nuevo. Mientras concluía su presentación, una sensación de alivio y liberación se apoderó de él. Las palabras finalmente le habían encontrado. Javier no solo había compartido su proyecto, sino que también se había mostrado a sí mismo, vulnerable y auténtico, desnudando sus miedos frente a quienes lo habían menospreciado. Las preguntas comenzaron a emanar desde el público. Algunas eran críticas, pero otras reflejaban interés genuino. Aún perplejo por la reacción, se encontró disfrutando de la conversación que surgía. Cada respuesta que daba creaba un puente entre él y aquellos ojos que antes lo juzgaban. Justo al final, un profesor de aspecto severo le lanzó una última cuestión, desafiante. ¿Y qué sucede si fracasa? ¿Qué vas a hacer entonces? El corazón de Javier se detuvo por un instante. Se dio cuenta de que había estado temiendo un fracaso que, irónicamente, podría servir como la mayor experiencia de aprendizaje. La voz de su abuelo resonó nuevamente, esta vez afirmando una verdad inquebrantable. El verdadero valor radica en levantarse cada vez que caes. Una sonrisa surgió en su rostro mientras respondía con confianza. Si fracaso, aprenderé y volveré con más fuerza. Vio la sorpresa del profesor, y en ese momento comprendió que había comenzado a romper no solo sus cadenas, sino también los moldes que los demás le habían impuesto. Aunque le quedaba un largo camino, aquel día se convirtió en un punto de inflexión, pero mientras dejaba el auditorio, un sentimiento de inquietud lo acompañó. El eco de su propia declaración resonaba en su mente. ¿Podría realmente volver a levantarse tras un eventual fracaso? La nueva perspectiva que había adquirido en la sala terminó despertando en él un cuestionamiento más profundo sobre su futuro. Una urgencia que lo empujaba a explorar su valía y determinar hasta dónde podría llegar. Sin embargo, el verdadero desafío aún no había comenzado. Mientras pensaba en ese nuevo horizonte lleno de posibilidades, una figura familiar y desafiante se asomaba en su mente. ¿Estaría dispuesto a enfrentarse a sí mismo y a sus mayores temores en la búsqueda de su real potencial? Javier dejó atrás el auditorio con una mezcla de triunfo y angustia. Cada paso resonaba como un tambor en su mente, marcando el ritmo de una determinación recién hallada. El eco de su afirmación sobre el fracaso danzaba entre sus pensamientos, recordándole que el verdadero desafío apenas comenzaba. La autocrítica, un compañero habitual, se manifestaba en un susurro insistente. ¿Y si no tienes lo que se necesita? En su camino hacia la biblioteca, se detuvo un momento frente a un mural que reproducía frases inspiradoras de pensadores. Una en particular le llamó la atención. El obstáculo es el camino. Javier sintió que cada palabra aplicaba a su vida. A partir de ese instante, decidió que cada adversidad sería una oportunidad, cada rechazo una lección. Pero,
¿Cuáles eran esas lecciones que debería aprender? En la biblioteca, su primer paso fue investigar sobre figuras históricas que habían enfrentado el fracaso y cómo lo habían convertido en éxito. Con cada biografía que leía, experimentaba una transformación interna. Sus inseguridades se tornaban en curiosidad. ¿Qué hacían estas personas cuando se encontraban ante un abismo? Reflexionó sobre sus propias experiencias y se preguntó, ¿qué haría yo en su lugar? Durante semanas, Javier absorbió conocimientos sobre resiliencia, adaptabilidad y perseverancia. Comenzó a practicar un enfoque estoico en su vida diaria. Desafiaba pensamientos negativos al poner en tela de juicio su veracidad y, en lugar de verlos como obstáculos, los consideraba como maestros disfrazados. Comenzó a asistir a talleres que ofrecían habilidades prácticas y se unió a grupos donde compartía sus inquietudes. Allí, vio reflejada la lucha que cada persona enfrentaba y esa conexión lo fortaleció. Un día, después de una sesión intensa, Javier se encontró con Manuel, un compañero con quien había tenido diferencias en el pasado. Manuel le planteó un reto: enfrentarse a la competencia del próximo mes, un evento que se anunciaba como una oportunidad de validar sus ideas ante un jurado experto. Javier sintió el sudor frío recorrer su frente. Aunque el miedo intentó asediarlo, recordó todo lo que había aprendido y decidió aceptar el desafío. La preparación se convirtió en su nuevo mantra. Se despertaba antes del amanecer, dedicando horas a perfeccionar su presentación y anticipar posibles preguntas. Cada nueva información parecía ir enraizando su autoconfianza, aunque la sombra del temor seguía acechando. Esa tarde, mientras pasaba revista a su material, se dio cuenta de que cada vez que tropezaba en su ensayo, sentía que podía volver a levantarse. Había hallado su voz, su propósito, y eso lo llenaba de energía. Sin embargo, la inquietud siempre volvía a reemerger en su mente. ¿Qué pasaría si fallas en la presentación? A medida que se acercaba el evento, el peso de esta pregunta se transformó en una motivación por profundizar en su historia personal. Decidió que no solo presentaría un proyecto, compartiría su viaje, sus desafíos, sus fracasos internos y, sobre todo, su deseo de impactar positivamente en el aprendizaje de otros. Una noche, mientras se preparaba para dormir, una revelación lo sacudió. Se preguntó a sí mismo, ¿qué sería de mí si el resultado no importa tanto como el proceso? Esa respuesta diluyó un poco sus ansiedades. El verdadero valor residía en el atrevimiento de intentarlo, en el acto de superar sus límites. Finalmente, en la víspera del evento, Javier se sentó en un lugar tranquilo y escribió en su diario: «Estoy listo para enfrentarme a mis temores, con la convicción de que el verdadero crecimiento nace de la incomodidad». Mientras cerraba el cuaderno, una sensación de paz lo envolvió. Pero sabía que, a pesar de esta calma, el verdadero desafío estaba por comenzar. El día de la competencia llegó, y allí, en el centro del escenario, enfrentó una realidad que lo llenaba de adrenalina. Pero exactamente en ese momento crucial, un viejo compañero que había subestimado sus capacidades, apareció entre el público. Javier sintió que el ambiente se tensaba. La pregunta surgió de su interior. ¿Sería capaz de realmente demostrar su valía frente a aquellos que alguna vez dudaron de él? Esa instantánea pronosticaba la tormenta que se venía. Tomando aire hondo, respiró el aliento del cambio. Estaba listo para desatar su potencial escondido, sabiendo que sus decisiones iban a marcar una diferencia. Pero en su interior, la inquietud acechaba. ¿Sería suficiente para afrontar la verdad que todavía no conocía? Javier miraba al público, con una mezcla de anticipación y pavor. El murmullo de las voces se disipó cuando se hizo el silencio. En esos instantes previos a comenzar su exposición, su mente navegaba entre recuerdos fragmentados de sus fracasos pasados. Cada imagen, cada sensación, se convertía en un impulso que lo empujaba a avanzar, a no rendirse. Sabía que la autenticidad era su mayor recurso. Al dar el primer paso hacia el micrófono, sintió un cosquilleo en su estómago. Ese mismo que había sentido alguna vez antes,
en momentos decisivos. Sin embargo, hoy decidí abrazar esa incomodidad, a transformarla en energía. Si voy a fallar, que sea de la manera más valiente, pensó mientras ajustaba su postura. Comenzó a narrar su historia, dejando que las palabras fluyeran con sinceridad. Relató sus miedos y las lecciones extraídas de cada tropiezo. Había decidido que el propósito detrás de su presentación no era solo mostrar un proyecto, era compartir una travesía. La empatía ahora era el hilo conductor. Sentía que al vulnerarse, podía conectar con su audiencia de una manera profunda, transformando la competencia en una conversación. A medida que continuaba, se dio cuenta de que sus inseguridades comenzaban a desvanecerse. La atención sincera de los oyentes lo empujaba a profundizar. Incluso cuando se encontró con preguntas difíciles provenientes del jurado, las afrontó con serenidad sorprendente. Recordó las técnicas que había practicado, sus estudios sobre resiliencia y adaptabilidad. Era el momento de poner en juego lo aprendido. En un instante de conexión genuina, un miembro del jurado le preguntó sobre un fracaso específico que había mencionado en su historia. Javier se sintió vulnerado, y por un momento, el temor volvió a asediarlo. Pero en lugar de evadir la pregunta, decidió enfrentarlo con brutal honestidad, describiendo cómo cada caída había sido un maestro. Esa respuesta resonó en las caras del jurado. Algo había cambiado en la energía del ambiente. Al terminar, el aplauso fue fuerte y sincero. Podía oírlo resonar en sus oídos y, por un momento, olvidó sobre el resultado. Hizo una inclinación de cabeza, sintiendo el peso de su viaje. Había logrado algo que iba más allá de la competencia. Había establecido un puente entre sus propias luchas y las de los demás. Mientras regresaba a su asiento, Javier se percató que el viejo compañero, que había sido la fuente de su temor antes de subir al escenario, lo miraba con una expresión inesperada. Reconocimiento. Fue entonces cuando comprendió que las percepciones ajenas nunca debieron dictar su valía. Lo más valioso era su crecimiento personal, el viaje que había recorrido para llegar hasta allí. Pero no todo era alegría. La incertidumbre aún lo acechaba. La competencia no se basaba solo en el impacto de su historia. Había premios y reconocimientos en juego, expectativas que temía que lo redimensionaran. Se sintió sobrecogido por la dualidad de sus sentimientos. ¿Todo este esfuerzo lo llevaría realmente hacia un resultado que impactara su vida? Mientras aguardaba el veredicto final, una voz interior le susurró que ya había ganado algo fundamental: el respeto por su propio viaje y el poder de la autenticidad. Pero mientras el jurado deliberaba, la tensión en el aire se tornó palpable, y Javier se preguntó, ¿había realmente aceptado el desafío de abrazar su propia verdad? ¿O había dejado que el temor al fracaso echara raíces en su corazón? Esa inquietud lo persiguió al salir del escenario, pero también dejó una pregunta abierta. ¿Cómo reaccionarían si no obtuviera el reconocimiento esperado? Con el eco de su historia aún resonando en su mente, Javier comprendió que la verdadera competencia no había terminado. Mientras caminaba hacia la salida, un nuevo temor lo asaltó. ¿Podría sostener la intimidad de su experiencia cuando la lucha con él mismo cobrara vida nuevamente? El sonido del aplauso se desvaneció, pero en la mente de Javier, un eco persistente de incertidumbre continuaba resonando. Cada paso que daba hacia la salida del auditorio era un recordatorio de la fragilidad de sus logros. La adrenalina del momento había comenzado a disiparse, dejando tras de sí una sensación pesada, una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Mientras atravesaba el pasillo, sus pensamientos se agolpaban. ¿Realmente había demostrado suficiente valor? ¿Había sido su experiencia lo suficientemente poderosa para resonar más allá de los límites del escenario? Cada pregunta lo confrontaba, y la ansiedad se colaba nuevamente en su sistema. Pero esta vez, no sería una respuesta evasiva lo que lo guiara, sino una confrontación firme con sus propios ideales. Detenido en el umbral de la salida, sintió que debía parar y reflexionar. Javier se enfocó en lo que realmente había aprendido en el camino:
las lecciones que había recabado tras años de enfrentarse a sus miedos. En su mente, se estructuraban las 12 lecciones estoicas que tanto había analizado y comenzado a absorber en los últimos meses. Decidió escribirlas como una forma de consolidar su aprendizaje y al mismo tiempo, como una brújula para su futuro. Sabía que su viaje no terminaba en esa sala, sino que apenas comenzaba. La primera lección era la aceptación del fracaso. Había vivido ello en múltiples ocasiones. Recordaba cada tropiezo como lecciones de vida, no como estigmas. Los fracasos lo habían moldeado y preparado para enfrentar lo desconocido con un corazón más fuerte. Con cada palabra que escribía, su mente se liberaba de la carga de la perfección. La segunda lección resonaba con la idea de que la adversidad despierta la resiliencia. Conscientemente, había empezado a buscar desafíos en lugar de evitarlos. Era un cambio radical, pero uno que le había proporcionado herramientas valiosas para enfrentar la vida. A medida que enumeraba lecciones, cada una se sentía como un ladrillo en la construcción de su carácter y su futuro. La tercera lección hablaba de la importancia de la autenticidad en el camino del crecimiento, y cómo ser fiel a uno mismo no solo atraía comprensión, sino que fomentaba conexiones genuinas. Esa conexión se había hecho palpable al compartir su historia. Con cada lección, Javier podía sentir cómo su ansiedad se transformaba en claridad. Su corazón latía con más fuerza, porque sabía que se estaba despojando de un viejo manto, el de la inseguridad. Hasta ese momento había permitido que el miedo moldeara sus decisiones. Pero en ese preciso instante, decidió reclamar su narrativa. Ya al final de su lista, Javier reconoció que la 12ª lección era la más vital. Gestionarse uno mismo era un arte que requería práctica constante y atención. Esos momentos de duda seguirían apareciendo, pero podría enfrentarlos con las habilidades cultivadas en sus momentos de lucha. La intersección entre vulnerabilidad y fortaleza había comenzado a definir su vida. Sintiendo el peso de su reflexión, Javier respiró profundo y se sintió listo para avanzar. Sin embargo, un último pensamiento lo asaltó. ¿Qué pasaría si el jurado no reconocía su esfuerzo? Esa pregunta lo llevó a un punto crucial. Su valía no residía en premios o aplausos, sino en lo que había descubierto de sí mismo. Al salir del auditorio, una sensación de inminencia lo empujó hacia adelante. Era un camino de constante aprendizaje, y en este momento de revelación, una confrontación quedó en pie. Esa misma voz que había echado raíces en su mente ahora debía ser desafiada. ¿Era un hombre irrevocablemente transformado o aún había más por descubrir en el caos de su mente? Con la pregunta pulsante en su interior, Javier caminó hacia un futuro incierto, decidido a enfrentar la verdad. La luz del sol entraba ahora de manera casi agresiva en el vestíbulo. Javier cerró los ojos un momento, buscando el equilibrio en un mundo que parecía moverse más rápidamente de lo que él podía gestionar. Dispersando la niebla de confusión, dejó que la brisa fresca llenara sus pulmones mientras se preguntaba qué pasos dar a continuación. Había vislumbrado su valor interno, pero esa chispa sería insuficiente si no aprendía a aplicarla. Mientras caminaba por la calle, Javier se dio cuenta de que cada paso lo acercaba a un nuevo reto. Su mente giraba en torno a la idea de que debía poner en práctica esas lecciones, pero la realidad a menudo servía más como un obstáculo que como una oportunidad. Era el momento de someterse a su examen más riguroso, salir de su zona de confort y exponer su vulnerabilidad ante el mundo. A la mañana siguiente, se apuntó a un taller de oratoria, un lugar donde el miedo a hablar en público se entrelazaba con la oportunidad de crecer. Al llegar, sintió que su corazón empezaba a latir con más fuerza. Las experiencias del auditorio parecían lejos, y la ansiedad se instaló en su pecho. Pero esa era quizás la señal más clara de que estaba en el lugar correcto. Frente a un grupo de extraños, conoció a otros que lidiaban con sus propios miedos. Sus historias resonaban con la de Javier, y cada relato se convirtió en un espejo de sus inseguridades. Aquí, sin embargo, la vulnerabilidad no era un estigma, sino un refugio. Al compartir su propia historia,
Le sorprendió la calidez de la aceptación del grupo. Era un cambio radical respecto a su anterior perspectiva de confrontación individual. Mientras se sentaba, escuchando y aprendiendo de sus compañeros, Javier reconoció una verdad. Cada uno de ellos llevaba consigo una carga emocional. Poseía la capacidad de ser parte de esa transición, de convertirse en un pilar de apoyo. ¿Qué pasaría si comenzara a aplicar la lección de la autenticidad de manera más expansiva? La idea de potenciar a otros podría ser un camino rehabilitador para su propia confianza. Pronto llegó su turno de hablar. Las palabras salieron de su boca como si fueran parte de un guión interno, que finalmente había encontrado su camino. Había aprendido que la vulnerabilidad no era debilidad, sino la clave para conectar profundamente con otros. Cada palabra era un ladrillo más en la construcción de su nueva identidad. Al finalizar el taller, Javier se sintió distinto. No solo por haber superado el miedo a hablar, sino porque había comenzado a explorar un talento latente. La habilidad de comunicar que había estado aletargada durante tanto tiempo. Sin embargo, aún había algo más que subyacía en su interior. Sintió la urgencia de entender cómo esta nueva destreza podría integrarse en su vida profesional. Con la mente inquieta, decidió investigar sobre carreras que combinaran su nueva pasión por la comunicación. La idea de ser un facilitador o un coach personal prendió una chispa en su interior. ¿Podría llevar a otros a encontrar su voz, al igual que él había comenzado a hacerlo? Esta revelación era emocionante, pero también traía consigo un nuevo dilema. ¿Superaría su zona de confort si decidía embarcarse en este camino? A medida que salía del edificio, Javier sintió que la vida se extendía ante él como un mapa en blanco, lleno de posibilidades aún inexploradas. No solo estaba desafiando a sí mismo, sino que iba a marcar el inicio de un viaje profundo hacia el crecimiento personal. Pero en el fondo, la pregunta persistía. ¿Realmente estaba preparado para abrir la puerta a una nueva identidad y todo lo que ésta conllevaría? Mientras cruzaba la calle, una sensación de intriga se asentó en su corazón. La historia de Javier apenas comenzaba, y una nueva marea de desafíos se avecinaba en el horizonte. ¿Tendría el coraje de persistir en este viaje que prometía tanto? Javier despertó esa mañana con una mezcla de emoción y ansiedad. La idea de ser un coach personal lo había mantenido despierto, dando vueltas en su mente como una melodía pegajosa. Sabía que debía actuar si quería cristalizar esa visión. Sin embargo, la incertidumbre nublaba su enfoque. ¿Cómo podría transitar de ser un participante en su propia transformación a convertirse en un guía para otros? Esa inquietud lo llevó a la biblioteca local, un refugio de conocimientos que había descuidado durante años. Había decidido empaparse de todo lo relacionado con el coaching, la comunicación efectiva y la psicología motivacional. Cuanto más leía, más se sentía atraído por conceptos como la resiliencia y la inteligencia emocional, pero también comenzaba a enfrentar un desafío nuevo: discernir entre lo que quería aprender y lo que realmente necesitaba entender sobre sí mismo. Mientras examinaba tomos desgastados en una estantería, un libro de Epicteto atrajo su atención. El filósofo estoico abordaba la idea de que la clave para el crecimiento personal es aceptar lo que no se puede controlar. Esta lectura lo hizo cuestionar sus propias expectativas sobre el coaching. No se trataba de tener todas las respuestas, sino de guiar a otros a descubrir las suyas. De regreso a casa, Javier sintió una descarga de adrenalina. Lo que había percibido como un obstáculo se transformaba en una ventana de oportunidad. Entender que su rol podría ser el de un facilitador, más que el de un experto omnisciente, le permitía visualizar su nueva carrera con mayor claridad. Pero, ¿era eso suficiente? Para averiguarlo, decidió realizar un pequeño experimento. Contactó a varias personas en su comunidad que habían expresado interés en mejorar sus habilidades de comunicación. Reunió un pequeño grupo de 5 participantes dispuestos a explorar su potencial en una sesión de coaching informal. Junto a su notebook, se sentía tan firme como un capitán frente a su nave. Sin embargo, las dudas pulsaban como el latido de un tambor en su mente.
¿Estaría listo para orientar a otros cuando aún estaba en proceso de encontrar su propia voz? El primer encuentro fue una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. Al presentarse, Javier hizo un esfuerzo por ser auténtico. Compartió su propia lucha con la oratoria y la búsqueda de su propósito. Las reacciones de su grupo eran reveladoras. La empatía se creó rápidamente, y Javier comenzó a notar un patrón. Las incertidumbres de sus participantes eran ecos de las suyas propias. Justo en ese momento, comprendió que su virtud no residía solo en ser un comunicador, sino también en su habilidad para conectar a través de la vulnerabilidad. Cada sesión iba surgiendo como un reflejo del crecimiento colectivo, un viaje donde poco a poco sus miedos fueron desvaneciéndose. Las conversaciones más profundas llevaron a descubrimientos asombrosos. Javier ayudaba a los otros a hallar su voz mientras él, en el proceso, afirmaba la suya. Esta dualidad se sentía poderosa, pero a nadie se le escapaba que Javier estaba a un paso de convertirse en un verdadero líder. Un desafío que lo emocionaba como nunca. No obstante, una sombra de duda se cernía sobre él. ¿Realmente estaba aplicando todos los principios que estaba enseñando? En el último encuentro, su grupo había compartido sus propios temores de manera impactante. Javier sintió que su enfoque debía evolucionar. La lucha que enfrentaban no era solo sobre la comunicación, sino un camino hacia la autodeterminación que requería valentía y honestidad. Esa noche, Javier se sentó en su escritorio, luchando con la pregunta que lo asaltaba. ¿Estaba listo para enfrentar una responsabilidad tan grande? Se dio cuenta de que, si quería ayudar a otros a descubrir su potencial, primero debía confrontar sus propios temores internos y desmitificar la autoridad que a veces se imponía sobre él. Mientras reflexionaba sobre las palabras de Epicteto, una nueva idea surgió en su mente. Anhelaba profundizar en su autoconocimiento, abrazar sus fallas y catapultarse hacia adelante como nunca antes. Decidió entonces que su próximo paso sería impulsar su viaje hacia un catalizador personal. Un viaje que no solo inspiraría a otros, sino que también lo llevaría a descubrir sus propias razones y motivaciones. Así, con una sensación de propósito renovado, Javier comprendió que la aventura apenas comenzaba, y que la culminación de este proyecto personal sería tanto un reto como una transformación. Pero, en lo más profundo de su ser, sabía que este nuevo viaje prometía ser uno de los más apasionantes y desafiantes de su vida. Daría el siguiente paso hacia un autodescubrimiento que cambiaría la dirección de su vida de manera irreversible. La noche siguiente, Javier se sentó en su sala, los apuntes esparcidos sobre la mesa. Había decidido comenzar este nuevo capítulo de su vida, introduciendo a su grupo un marco de estudio más estructurado, basado en los principios estoicos que había descubierto. Esa noche, los conceptos de aceptación y control resonaban en su mente. Reflexionó sobre su experiencia vital, sintiendo cómo cada decisión lo había llevado a este punto crucial. La idea de transformar su propia vida mientras guiaba a otros se sentía más auténtica que nunca. El siguiente encuentro fue un punto de inflexión. Consciente de que su situación personal aún estaba en construcción, decidió exponer esos retos a su grupo. Javier sabía que la vulnerabilidad era una herramienta poderosa, así que, con un nudo en el estómago, les contó sobre su inseguridad en torno a la efectividad de su coaching. La sala quedó en silencio, y él pudo ver cómo sus rostros se iluminaban con solidaridad y comprensión. Fue en ese instante cuando Javier sintió una epifanía. Cada integrante del grupo enfrentaba sus propios demonios. Sus inseguridades eran un reflejo de su propia lucha. Empezó a ver que su rol no solo era el de profesor, sino también el de compañero en este viaje hacia el autodescubrimiento. La interacción tomó un giro fascinante. Comenzaron a intercambiar ideas sobre cómo aplicar la filosofía estoica en sus vidas diarias. Las conversaciones giraban en torno a las lecciones de resiliencia, el valor de la autodisciplina y la importancia de tomar control de sus reacciones ante situaciones externas. Durante las siguientes sesiones crearon un espacio donde la confianza se cultivaba como un jardín en primavera. Javier se convirtió en el guía que no enseñaba teorías abstractas, sino que facilitaba un diálogo.
Todo esto lo condujo a una profunda reflexión interna. Era hora de que él también aplicara esas enseñanzas a su vida cotidiana. Empezó a establecer metas claras, enfocándose en la mejora personal. Sin darse cuenta, comenzó a escribir un diario reflexivo para indagar en sus emociones, esperanzas y temores. Era una práctica nueva, una forma de hacer visible lo que solía quedar enterrado en su mente. Sin embargo, con cada paso que daba, la sombra de sus dudas crecía. ¿Sería suficiente este enfoque práctico? Una tarde, mientras caminaba por el parque, se encontró con su viejo amigo Lucas, quien había sido testigo de su transformación. Al ver a Javier absorto en sus pensamientos, Lucas preguntó, ¿te has planteado qué te motiva realmente a ser coach? Esa pregunta atravesó la mente de Javier como un rayo. Con cada palabra, Lucas desnudaba una vulnerabilidad que llevaba ocultando, el miedo a no ser lo suficientemente bueno. De vuelta a casa, Javier meditó sobre esa conversación. Sabía que su motivación debía ir más allá de un deseo superficial. Había una chispa en su interior que lo llamaba a un propósito más grande. Decidió examinar sus motivaciones y confrontar las expectativas que lo habían guiado hasta aquí. Se preguntó si estaba buscando validación, o si verdaderamente quería ayudar a los demás en su tránsito hacia la autodeterminación. Esta búsqueda a fondo sería esencial para su progreso tanto personal como profesional. A medida que los días pasaban, la intensidad de su autocrítica aumentaba. Javier se dio cuenta de que el compromiso que tenía con su grupo también era un reflejo de su propia necesidad de encontrar un norte firme que apuntara hacia su verdadero yo. Cada sesión de coaching se volvió una plataforma de aprendizaje y autodescubrimiento, pero también se convirtió en un espejo que revelaba las ansiedades ocultas y las inseguridades de Javier. Finalmente, en un encuentro en el que se compartieron experiencias difíciles y momentos de vulnerabilidad, Javier planteó la cuestión de enfrentar los miedos que amenazaban su propósito. Su grupo resonó con esta idea, y juntos comenzaron a trazar un mapa de sus propios temores. Era un ejercicio de verdadero coraje, y la atmósfera se tornó intensa. ¿Qué pasaría si, al final, Javier no encontrara las respuestas que buscaba? La posibilidad de fallar empezaba a manifestarse en su interior como un espectro aterrador. Con la mente llena de nuevas preguntas, Javier se preguntó si estaba realmente listo para enfrentar ese miedo en su propia vida. ¿Podría él mismo poner en práctica las lecciones aprendidas, incluso cuando la duda acechaba? Se dio cuenta de que la respuesta podría cambiar el rumbo de su camino como coach. La situación se volvió más apremiante. La realización de que su crecimiento personal y profesional dependía de su capacidad para enfrentar sus miedos, lo impulsó hacia adelante. Javier sabía que la ruta hacia el autodescubrimiento habría de ser desafiante, y la verdadera prueba no era solo su habilidad para comunicar, sino su disposición a confrontar la verdad que yacía en lo más profundo de su ser. Mientras se dirigía al espejo, preguntándose cómo se sentiría al enfrentarse a esa realidad, comprendió que este viaje apenas comenzaba. ¿Encontraría el valor necesario para confrontar sus miedos y abrazar su verdadero potencial? Javier despertó una mañana con una sensación de urgencia pulsando en su pecho. La noche anterior había sido intensa. Las palabras de su grupo aún resonaban en su mente, entrelazadas con sus propias inseguridades. Decidió que iba a enfrentar sus miedos, pero lo sabía. La decisión era solo el primer paso. Quería que su viaje hacia la autenticidad comenzara ese mismo día. Al preparar su desayuno, los movimientos eran automáticos, casi mecánicos, pero detrás de esa rutina habitual se ocultaba una nueva motivación. Hoy, no solo iba a hablar de filósofos antiguos, sino a vivir lo que enseñaban. Mientras se sentaba a la mesa, tenía un todo de estoicismo en mente. Había decidido estructurar su día en torno a 3 lecciones estoicas específicas que había compartido con su grupo: el control interno, la resiliencia ante obstáculos y la claridad en las intenciones. Con su plan enunciado, Javier salió a caminar al parque que tantas veces lo había visto resignado en sus pensamientos. Pero esta vez,
Las calles se sentían diferentes. Observó a las personas. Algunos pasaban rápidamente, otros parecían disfrutar del instante. ¿Qué hacía que él se sintiera atrapado entre la prisa y la reflexión constante? Comprendió que una de las lecciones fundamentales era el poder de su perspectiva, la clave para transformar su realidad. Se detuvo junto a un banco y comenzó a escribir en su diario, un refugio donde los temores se convertían en papel. Reflexionó sobre la idea de que la vida era, en efecto, un constante desafío. Tomó nota de su primera réplica a las dudas que lo acechaban. No puedo controlar lo que sucede a mi alrededor, pero sí cómo respondo ante ello. Cada frase lo empoderaba y le recordaba su responsabilidad de actuar, no solo en su vida, sino también en la de sus pupilos. Al regresar a casa, la decisión de dar un paso hacia adelante en su práctica de coaching lo consumía. Se sentó frente a su computadora, y en lugar de redactar teorías, deseaba escribir sobre su propia experiencia con el miedo, la ansiedad y la duda. Definir su voz auténtica se volvía cada vez más apremiante. Al hacerlo, recordó que había comenzado esta aventura buscando ayudar a otros, pero había olvidado la necesidad de ser honesto consigo mismo. Esa tarde, Javier organizó una sesión especial para el grupo. Quería abrir un espacio de diálogo sobre sus propias luchas y cómo las había ido superando. Cuando comenzó a hablar, su voz temblaba un poco, pero cada palabra resonaba con una sinceridad renovada. Sus compañeros lo escuchaban atentamente, no solo como a un coach, sino como a alguien que sabía lo que significaba enfrentarse a sus propios miedos. Era un ritual de vulnerabilidad, pero también de fortaleza. A medida que las historias fluían, Javier constató que el grupo se unía en una especie de catarsis. La conexión entre ellos se hacía tangible. Todos compartían en mayor o menor medida esos miedos característicos de la condición humana. Al finalizar la sesión, las miradas eran de entendimiento. Había un poder palpable en el aire, algo que resoplando rencores y luchas internas los había unido de una manera increíble. Sin embargo, al salir del encuentro, Javier sintió un escalofrío que le recorría la columna. Se dio cuenta de que todavía había partes de él que no estaban completamente resueltas. En su mente, se alzaba la pregunta, ¿y si todo eso que había compartido no era suficiente? ¿Podría verdaderamente enfrentar la ansiedad desconcertante de ser un coach efectivo y auténtico? Esa duda seguía acechándolo con cada paso que daba. Mientras caminaba hacia su hogar, una idea lo atravesó con una claridad renovada. Está bien dudar, está bien cuestionar. Enfrentar la verdad de su vulnerabilidad no lo hacía menos, sino más humano. Javier comprendió que el viaje hacia la autenticidad era una travesía constante, y el reflexión y autoexamen se convirtieron en sus verdaderos aliados. Al llegar a casa, se sintió más ligero, pero también más consciente de la montaña de trabajo que tenía por delante. Había logrado abrirse, pero eso no había terminado su búsqueda. Buscaba un canal que combinará su vulnerabilidad con el poder que había despertado en sí mismo. Mientras se preparaba para la siguiente sesión, Javier sintió el tirón de la incertidumbre acechándolo nuevamente. ¿Podría realmente sostener este nivel de autenticidad en las próximas semanas? ¿O los antiguos fantasmas de la duda volverían para amenazar su progreso? Esa noche, se prometió que no solo iba a buscar respuestas, sino que estaba listo para ir más allá y explorar el dolor, la resistencia y la transformación que le esperaban en el camino. Con el corazón palpitante, Javier se preguntó cuál sería su próximo paso. ¿Sería capaz de dialogar con sus miedos más profundos una vez más? Javier se despertó una mañana sintiendo un renovado sentido de propósito. Había llegado al punto en su vida donde sus dudas y miedos, aunque aún presentes, comenzaron a transformarse en fuentes de motivación. En las semanas previas, había lidiado con su vulnerabilidad y había abierto su corazón y mente a la posibilidad de un futuro brillante. Ya no solo se trataba de ser un coach, se trataba de ser un ser humano auténtico en un mundo que a menudo no fomenta esa autenticidad. El momento decisivo llegó un día en el que estaba revisando sus notas sobre el coaching.
Con el corazón latiendo con fuerza, se sintió impulsado a dar un paso adelante, a comprometerse de verdad con su nueva identidad. Esa semana, decidió organizar una sesión especial con su grupo de coaching, invitándolos a sumergirse en una conversación honesta acerca de sus propios miedos y barreras. Era el momento de que todos se expusieran, de que compartieran lo que había detrás de sus máscaras. Mientras se sentaban en círculo, Javier sintió que cada mirada reflejaba una mezcla de nerviosismo e intriga. Respiró hondo y comenzó a hablar. Compartió sus propias luchas con el miedo y la inseguridad. Cómo había aprendido a ver el fracaso no como un fin, sino como un peldaño hacia el crecimiento. Cada palabra resonaba con sinceridad y vulnerabilidad, y a medida que hablaba, podía ver el brillo en los ojos de quienes lo escuchaban. No eran solo sus alumnos, eran compañeros en un viaje compartido hacia el autodescubrimiento. Fue entonces cuando, en un momento de conexión genuina, uno de sus compañeros se armó de valor para hablar. Surgiendo desde su propia lucha, el individuo compartió de manera conmovedora sus temores más profundos. Al final, no solo habían abierto un espacio para dialogar sobre sus miedos, sino que habían generado un ecosistema de apoyo donde cada uno podía encontrar valor. Había algo profundamente liberador en aceptar la vulnerabilidad del otro y ver reflejados sus propios anhelos de superación. Allí, en esa sesión, Javier reconoció que realmente había logrado crear un espacio donde la autenticidad no solo era bienvenida, sino que había de ser abrazada. La perspectiva que había cultivado con esfuerzo estaba comenzando a cristalizarse. Los miembros de su grupo lo agradecieron por abrirse y permitirles hacer lo mismo. Fue un intercambio que no solo fortaleció a cada uno de ellos como individuos, sino que también cimentó aún más la identidad de Javier como coach. Su transformación personal estaba ahora entrelazada con el crecimiento de los demás, y ese vínculo vital se sentía poderoso. La siguiente semana, Javier recibió una invitación de la universidad para dar una charla abierta sobre su enfoque en coaching, basado en la autenticidad y la vulnerabilidad. Para su sorpresa, no solo se sintió emocionado, sino que también consciente de que esa era la culminación de su proceso. Había trascendido de ser un estudiante con miedos a convertirse en un líder que podía ofrecer herramientas y perspectivas a otros. En ese contexto, toda la presión que había sentido anteriormente se transformó en una oportunidad de compartir su viaje. Al presentarse ante el auditorio, Javier miró a su alrededor. Los rostros de su audiencia eran una mezcla de estudiantes, profesores y profesionales. Esa conexión lo impulsó a hablar desde su corazón, a compartir los desafíos, las lecciones aprendidas y la importancia de enfrentar las propias inseguridades como un camino de autoafirmación. Mientras finalizaba su presentación, se dio cuenta de lo lejos que había llegado. No solo había logrado conectar con su público, sino que también podía sentir que había pasado de la inseguridad a la certeza de que su viaje había valido la pena. No importaba si sus palabras resonaban con cada individuo, lo importante era haber obtenido la validación interna y el reconocimiento propio que tanto anhelaba. Al recibir un aplauso cálido al final de su charla, Javier sintió que habían caído muchos de sus muros internos. La euforia de haberse expuesto y de haber compartido su verdad fue el broche perfecto para su transformación. Consciente de que su historia apenas comenzaba, se prometió a sí mismo seguir creciendo y aprendiendo. Su viaje hacia la autoaceptación y la realización personal lo había llevado a un lugar donde podía mirar al espejo sin dudar de su valía. Javier había conquistado sus temores más profundos y había forjado una identidad que valoraba la autenticidad como la base de su propósito. En su corazón, sabía que el futuro era impredecible, pero una cosa era segura: su camino, moldeado por la lucha y la superación, le había brindado la fuerza necesaria para enfrentar lo que viniera. Ahora Javier tenía un compromiso renovado no solo con su propio crecimiento, sino con el de aquellos que luchan para encontrar su voz. Con esa nueva claridad, se despidió de sus antiguas inseguridades y miró hacia el horizonte, dispuesto a demostrar que la vulnerabilidad es la mayor fortaleza. Esto es solo el comienzo de un viaje que prometerá cambiar vidas
incluido la suya. ¿Y tú? ¿Qué espera para dar tu primer paso hacia la transformación? Suscríbete ahora para no perderte estas historias emocionantes y únicas que pueden inspirarte a hacer un cambio real en tu vida. Dale un me gusta para que podamos seguir alcanzando a más personas. Comparte este video con 5 amigos que están listos para enfrentarse a sus propios destinos y comentar sus reacciones. Es momento de apoyarnos y crecer juntos.